Empezamos un vídeo acerca de la estequiometría. Voy a realizar 4 ejercicios que podréis encontrar en la descripción del vídeo en PDF para tener una visión lo más completa posible del tema de la estequiometría. Empezando con un ejercicio básico, luego un ejercicio acerca del concepto de pureza o riqueza, otro ejercicio acerca del concepto de rendimiento y por último un ejercicio acerca del concepto de reactivo limitante. Vamos pues a empezar con el primer ejercicio. El primer ejercicio me dice que tenemos 40 gramos de zinc que reaccionan con ácido sulfúrico, produciendo sulfato de zinc y dihidrógeno. Me pregunta en el apartado A qué volumen de ácido se consume. Veamos, los problemas de estequiometría siempre los debemos hacer siguiendo rigurosamente un esquema. El esquema es muy simple. Cogemos la cantidad conocida, que son los 40 gramos de zinc, y los vamos a pasar a moles. ¿Cómo podemos pasar de gramos a moles? Utilizando, eso lo sabéis, la masa atómica, si es un elemento, la masa molecular, si es un compuesto. Como que la masa atómica del zinc es 65,4, pondremos que 65,4 gramos de zinc es un mol de zinc y ya habremos pasado de gramos a moles. ¿Por qué pongo los gramos abajo? Para que se puedan simplificar con los gramos de zinc que tenemos arriba. El primer paso, pasar la cantidad conocida a moles, está terminado. Segundo paso de un problema de estequiometría, cambiar de sustancia. Yo tengo como dato el zinc, pero me preguntan el ácido sulfúrico. Por tanto, ¿cómo paso de zinc a ácido sulfúrico? Recordad que lo primero no lo he hecho, pues ya está ajustada, es ajustar la reacción. Un zinc, un azufre, 4 oxígenos, 2 hidrógenos, 2 hidrógenos. La reacción está ajustada. Esto significa que un mol de zinc reacciona con un mol de ácido sulfúrico para producir un mol de sulfato de zinc y un mol de dihidrógeno. Por tanto, para pasar de zinc a sulfúrico, diremos que un mol de zinc reacciona con un mol de ácido sulfúrico. ¿Por qué pongo el mol de zinc abajo? En el factor de conversión para ir simplificando. Ya tengo moles de ácido sulfúrico. El tercer y último paso en un problema de estequiometría es pasar de moles a lo que me preguntan. En nuestro caso me preguntan el volumen de ácido. Por tanto, hay que pasar de moles a litros. Ojo, cuando tengo un ácido y me dice que es un ácido de molaridad 2,3, para pasar de moles a litros se utiliza la molaridad. Cuando me dicen que un ácido es 2,3 molar, significa que tengo 2,3 moles por cada litro de disolución. Y esta interpretación me lleva a este factor de conversión. 2,3 moles de sulfúrico es un litro de disolución de sulfúrico. De nuevo, ¿por qué pongo los moles abajo en el factor de conversión? Para ir simplificando. Me preguntaban el volumen de ácido y ya tengo el volumen de ácido. Por tanto,
simplemente 40 dividido 65,4 y 2,3, operando obtenemos 0,2659 litros, pasado a mililitros 256,9. En el apartado B me preguntan el volumen de dihidrógeno medido en condiciones normales. De nuevo, cantidad conocida se pasa a moles. Ya lo he explicado antes, utilizamos la masa atómica del zinc. ¿Por qué pongo los gramos abajo? Para simplificar. 65,4 gramos de zinc es un mol de zinc. Me preguntan el dihidrógeno. He de pasar de zinc a dihidrógeno. Un mol de zinc produce un mol de dihidrógeno. Por tanto, aquí tenemos el segundo paso del cálculo estequiométrico. Cambiar de sustancia. De moles de zinc a moles de lo que me preguntan. ¿Por qué moles de zinc abajo? Como siempre, colocamos el factor para ir simplificando. Tengo moles de hidrógeno y me preguntan el volumen. Ojo, en el ejercicio anterior era lo mismo. Tenía los moles y me preguntaban el volumen, pero se trataba de una disolución de un ácido y el paso de moles a litros se tenía que hacer con la molaridad. Pero ahora tengo un gas, dihidrógeno, que además está en condiciones normales. Por tanto, sabemos que en condiciones normales un mol de cualquier gas ocupa un volumen de 22,4 litros. Ponemos el mol abajo para ir simplificando. Me preguntaban el volumen y tengo aquí el volumen. Operando obtenemos 13,7 litros de dihidrógeno. Insisto, arriba de moles a litros hemos utilizado la molaridad, pues se trataba de una disolución 2,3 molar de un ácido. En el apartado B, de moles a litros, pensando que trabajamos ahora sí con gases, el dihidrógeno, que además está en condiciones normales, entonces no hemos utilizado obviamente la molaridad, sino la relación de los gases, que dice que en condiciones normales un mol de cualquier gas ocupa 22,4 litros. En el apartado C me vuelven a preguntar un volumen. El volumen de hidrógeno a 30 grados centígrados y 700 milímetros de mercurio. Ya no es condiciones normales. Recordad que un gas se encuentra en condiciones normales cuando su temperatura es de 0 grados centígrados, o sea, 273 Kelvin, y su presión es de una atmósfera. Y en esas condiciones ya hemos dicho que un mol de gas ocupa 22,4 litros. Pero en el apartado C no estamos en condiciones normales. ¿Qué hacemos? Igual que siempre. Cantidad conocida, los 40 gramos de zinc, se pasan a moles gracias a la masa atómica del zinc. Cambiamos de sustancia de moles de zinc a moles de hidrógeno y calculamos los moles de hidrógeno. ¿Me preguntan los moles? No me preguntan los moles. Pero una vez que los he calculado, 0,61 moles, puedo ir a la ley de los gases, P por V igual a nRT, y despejar el volumen. El volumen sería simplemente la P pasa dividiendo nRT partido P. ¿Qué vale la N? Número de moles, 0,61. ¿Qué vale la R? Constante de los gases ideales, 0,082. ¿Qué vale la temperatura? Hay que ponerla en esta expresión en Kelvin, por tanto 30 más 273
para pasar de centígrado a Kelvin. ¿Qué vale la presión? 700 milímetros de mercurio que hay que pasar a atmósferas. Pues en esta expresión la presión se mide en atmósferas. 700 dividido 760 es la forma de pasar de milímetros de mercurio a atmósferas. Pues una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Operando obtenemos 16,46 litros de dihidrógeno. Por último, la pregunta apartado D es la masa de sal. ¿Qué sal se produce? La sal es, en este caso, el sulfato de zinc. Luego, al preguntarme masa de sal, me están preguntando la masa de sulfato de zinc. Igualmente, empezando desde cero, 40 gramos de zinc que pasamos a moles gracias a la masa atómica del zinc. Cambio de sustancia, 1 mol de zinc produce 1 mol de sulfato de zinc. El mol de zinc abajo para que se simplifique con este. Moles de zinc hay que pasarlo a masa, a gramos. ¿Cómo se pasa de gramos a moles o viceversa? Con la masa molecular. La masa molecular del sulfato de zinc es 161,4. Por tanto, diremos que 1 mol de sulfato de zinc son 161,4 gramos de sulfato de zinc. ¿Por qué el mol abajo? Para que mol y mol se vayan. Y ahora sí, tengo la masa de sulfato de zinc, los gramos de sulfato de zinc. Operando, obtenemos 98,52 gramos de sulfato de zinc. Si queréis ver más vídeos acerca de este tema o sobre cualquier otro tema de matemáticas, física o química, visitad el canal Academia Alcover, suscribíos de forma gratuita o visitad la página academiaalcover.es. En este ejercicio de estequiometría vamos a hablar del concepto de pureza o riqueza de un reactivo. En el apartado A me dice que hacemos reaccionar 30 gramos de una piedra caliza que contiene un 80% de carbonato de calcio con ácido nítrico del 3,1 molar, obteniéndose en la reacción nitrato de calcio, CO2 y agua. Me pregunta que calcule el volumen de CO2 obtenido en condiciones normales. Como ya hemos visto en vídeos anteriores acerca de estequiometría, lo que hemos de hacer es tomar la cantidad conocida, los 30 gramos de caliza, y pasarlos a moles, pero teniendo en cuenta que la caliza no es todo, los 30 gramos no son todo de carbonato de calcio, y solamente el carbonato de calcio es el que va a reaccionar con el ácido nítrico. ¿Qué cantidad de carbonato de calcio contiene esa caliza? Nos dice que contiene un 80%. ¿Cómo se traduce esto? Muy sencillo, que en 100 gramos de piedra caliza hay 80 gramos de carbonato de calcio. Por tanto, poniendo los 100 gramos de caliza abajo para que se simplifiquen, ya tenemos los gramos de carbonato de calcio. Ahora sí, los gramos de carbonato de calcio, gracias a la masa molecular, los podemos pasar a moles. La masa molecular del carbonato de calcio es 100. Por tanto, 100 gramos de carbonato de calcio es 1 mol de carbonato de calcio. ¿Por qué de nuevo ponemos los gramos abajo? Para ir simplificando. Una vez que tenemos la cantidad conocida pasada a moles, el segundo paso de un problema de estequiometría es
cambiar de sustancia. Me dan como dato el carbonato de calcio y me están preguntando el volumen de CO2. Teniendo la reacción ajustada, miradlo, probadlo, se ajusta simplemente poniendo un 2 aquí, entonces podemos decir que un mol de CaCO3 produce un mol de CO2. Por tanto, un mol de CaCO3 produce un mol de CO2. De nuevo, ¿por qué ponemos el CaCO3 abajo? Para ir simplificando con este que está aquí arriba. Una vez que hemos cambiado de sustancia, el proceso de la estequiometría me dice, tercer paso, ¿qué hacemos? De moles a lo que me pregunten, de moles a volumen en condiciones normales. Recordad que cuando un gas se encuentra en condiciones normales, un mol de dicho gas ocupa un volumen de 22,4 litros. Este 22,4 litros es una constante que debemos de recordar. ¿Y qué significa? Que en condiciones normales, o sea, cuando la presión del gas sea una atmósfera y la temperatura 0 grados centígrados, entonces un mol de gas ocupa un volumen de 22,4 litros. ¿Por qué mol de CO2 abajo? Para ir simplificando. Recordad que la colocación de los factores de conversión así o al revés es muy sencillo dependiendo de que hemos de ir simplificando. ¿Qué me queda? Litros de CO2, que es justo lo que estaba buscando. Por tanto, ya simplemente 30 por 80 por 22,4 en el numerador y 100 por 100 en el denominador nos da 5,38 litros de CO2. Por tanto, en el apartado A, lo que quiero que veáis es cómo utilizamos la riqueza o pureza de un reactivo. Lo hemos añadido, sí, sobre los ejercicios básicos que ya hemos visto. Ahora un pequeño detalle, la riqueza o pureza. Pero, ¿qué ocurre si no me dan la riqueza? Sino que esa es la pregunta. Me preguntan la riqueza. En el apartado B, por tanto, me dice que en la reacción de 40 gramos de estaño impuro con ácido clorhídrico 2,3 molar se consumen 263,75 mililitros de dicho ácido. Me pregunta con estos datos que calcule la pureza del estaño. Este ejercicio lo podemos hacer de dos formas. La forma que he escrito en azul y luego explicaré la que he escrito en rojo. Yo no conozco la pureza, por tanto le llamo X% y voy a hacer el ejercicio como el de aquí arriba, como si tuviera la pureza como dato. Es decir, cojo los 40 gramos de estaño impuro. Ahora los voy a pasar a estaño puro. Si la pureza del estaño es de X%, significa que por cada 100 gramos de estaño impuro habrá X gramos de estaño puro. Y de nuevo podemos simplificar estaño impuro con estaño impuro. Ahora, según los procesos de estequiometría, sabemos que el primer paso siempre es pasar la cantidad conocida a moles. Tengo gramos de estaño, con la masa atómica del estaño puedo pasarlo a moles. 118,69 gramos de estaño es un mol de estaño. De nuevo, los gramos abajo para ir simplificando. Siguiente paso, cambiar de sustancia. Tenemos el estaño y como otro dato me han dado el ácido clorhídrico. Por tanto, un mol de estaño, una vez agrupada la reacción, intentarlo es muy sencillo, basta un 2 en el HCl, pues un mol de estaño son 2 moles de HCl.
De nuevo, mol de estaño aquí, por tanto aquí lo pongo abajo. Tengo los moles de HCl. Como ya hemos visto en algún otro vídeo, ojo, aquí arriba hemos pasado de moles a litros pensando que era un gas que estaba en condiciones normales. Pero en este caso hemos de pasar de moles a litros pensando que es una disolución. Por tanto, utilizando este dato de aquí. ¿Qué significa que la disolución sea 2,3 molar? Que tenemos 2,3 moles de HCl por cada litro de disolución. Y construimos, por tanto, un factor de conversión. 2,3 moles de HCl, 1 litro de disolución. Así es como pasamos de moles a litros. Moles de HCl se van. Y como que el dato lo tenemos en mililitros, pasamos de litros a mililitros con un factor de conversión de unidades. 1 litro son 1000 mililitros. De nuevo, insisto, litros abajo para que se vayan. Y aquí hemos obtenido los mililitros de disolución que, ojo, conocemos como dato. Por tanto, lo podemos poner 263,75. Y por tanto, ahora lo que tenemos que hacer es despejar esta X. De forma que los denominadores, el 100, el 118,69 y el 2,3, pasan multiplicando a este número, y el 40, el 2 y el 1000 pasarán dividiendo. No es más que despejar una ecuación de primer grado. Haciendo esto nos da que X, que era la pureza, es del 90%. También lo podemos hacer de otra forma, suponiendo que estos 40 gramos son puros, y a partir de ellos buscar la cantidad de HCl. Por tanto, los 40 gramos los pasamos directamente a moles. Recordad, estamos suponiendo que son puros. Una vez que los tenemos a moles, cambiamos de sustancia, pasamos del estaño al ácido clorhídrico con los números del ajuste. Una vez que hemos cambiado, hemos de pasar de moles ¿a qué? De moles a mililitros, a volumen. De nuevo, recordad, en una disolución, de moles a volumen o viceversa, es usando la molaridad. 2,3 moles es 1 litro. Como que lo quiero en mililitros, pasamos de mililitros a litros. Mol de HCl, litro y litro, y me quedan mililitros. Haciendo esta operación, obtenemos 293,05 mililitros de disolución de HCl. Tenemos, por tanto, esto es lo que obtendríamos si el estaño fuera puro. Pero leyendo el enunciado nos dice que hemos obtenido solamente estos. Por tanto, haciendo simplemente una regla de 3, un porcentaje, podemos decir que el tanto por ciento de pureza es lo que habríamos obtenido en realidad dividido por lo que hubiéramos obtenido si fuera todo puro y multiplicado por 100. Haciendo esta operación, de nuevo tenemos una riqueza o pureza del 90%, como había salido anteriormente. Si queréis ver más problemas sobre este tema o sobre cualquier otro tema de matemáticas, física o química, entrad en el canal Academia Alcover, suscribíos de forma gratuita o visitad la página academiaalcover.es. En este ejercicio de estequiometría
introducimos el concepto de rendimiento de una reacción. En el apartado A me dice que hacemos reaccionar 10 gramos de hidróxido de sodio con ácido nítrico, produciéndose nitrato de sodio y agua. Me pregunta cuántos gramos de sal, de nitrato de sodio, se formarán a partir de estos 10 gramos de NaOH, pero teniendo en cuenta que el rendimiento de la reacción es del 90%. Eso significa que no se va a lograr la cantidad de NaNO3 que daría a partir de 10 gramos de hidróxido de sodio, sino que vamos a obtener menos cantidad, debido a que la reacción no se produce en un 100%. ¿Cómo hacemos los cálculos? Muy sencillo, recordar los ejercicios básicos de estequiometría. Decíamos, tomamos la cantidad conocida, los 10 gramos de hidróxido de sodio, y la pasamos a moles, como gracias a la masa molecular, que es 40. Por tanto, 40 gramos de NaOH es un mol. Así pasamos de gramos a moles, poniendo estos gramos abajo para que se simplifiquen. Ya tengo la cantidad conocida en moles. Paso 1 del ejercicio básico de estequiometría terminado. Paso 2. Cambio de sustancia. Me están dando como dato el NaOH y me están preguntando el NaNO3. La reacción está ajustada, no hace falta cambiar coeficientes. Eso significa que un mol de hidróxido de sodio produce un mol de nitrato de sodio. De aquí que un mol de NaOH sea un mol de NaNO3. Y de nuevo el factor de conversión para ir simplificando, con el NaOH abajo y el nitrato arriba. Por último, en los ejercicios básicos, punto 3, es pasar de moles a lo que me preguntan. En este caso, de moles a gramos. ¿Cómo pasamos de moles a gramos o viceversa? Con la masa molecular. La masa molecular del nitrato de sodio es 85. Por tanto, un mol de nitrato son 85 gramos. ¿Por qué ponemos ahora los moles abajo? Para que se vayan. Aquí pasábamos de gramos a moles. Gramos, moles. Aquí de moles a gramos. Moles, gramos, así se van. Y ya tengo los gramos de nitrato de sodio. Pero el rendimiento es del 90%. Es decir, estos gramos son los que tendrían que producirse, no los que realmente se van a producir. Por tanto, a estos gramos les vamos a llamar teóricos. Y por tanto, por cada 100 gramos que debieran de producir, solo se producen 90. Y tendremos que los gramos teóricos se simplifican y al final me quedan los gramos que realmente se van a producir. Insisto en esto. Hasta aquí son los gramos que se producirían si el rendimiento fuera del 100%, pero no se van a producir tantos gramos. Por tanto, estos gramos no son los que en realidad se van a producir. Por tanto, les llamamos gramos teóricos. Y entonces, ¿cómo ponemos el rendimiento? El rendimiento significa que por cada 100 gramos teóricos que debían de producirse, solo se producen 90 reales. Y esto sería, ahora sí, el resultado. Operando, tenemos que se producen 19,125 gramos de nitrato de sodio. Vamos a hacer el problema al revés. ¿Qué significa? Me van a dar un dato del segundo miembro y me van a preguntar un dato del primer miembro y veremos cómo trabajar el rendimiento. Por tanto, en el apartado B me dice que hacemos reaccionar cierta cantidad desconocida de hidróxido de sodio
con el ácido nítrico y obtenemos 30 gramos de sal. La pregunta es, ¿qué cantidad de hidróxido de sodio hemos hecho reaccionar si el rendimiento ahora es del 80%? Por tanto, cogemos la cantidad conocida, que es los 30 gramos de sal, por tanto los 30 gramos de nitrato de sodio. Los pasamos a moles. Siempre el primer paso de la estequiometría, coger la cantidad conocida y pasarla a moles. ¿Cómo? Con la masa molecular, pues es de gramos a moles. 85 gramos de sal es un mol de sal. De nuevo, los gramos abajo para ir simplificando. El paso 2 en la estequiometría, ya lo hemos dicho en los vídeos de ejercicios básicos, es pasar de una sustancia a otra, cambiar la sustancia. Yo tengo los gramos de sal y me preguntan los gramos de hidróxido. Por tanto, un mol de sal viene de un mol de hidróxido. Un mol de sal, un mol de hidróxido. Y mol se van. Aquí arriba la misma fracción estaba al revés. ¿Por qué? Porque aquí había moles de hidróxido y he puesto los moles de hidróxido abajo para que se fueran. Ahora hay moles de sal y abajo pongo los moles de sal para que se vayan y me quedan moles de hidróxido. Paso 2 finalizado. El paso 3, pasar de moles a lo que me preguntan. Me preguntan los gramos, la masa. Pues con la masa molecular del hidróxido de sodio paso de moles a gramos. Esto, sí, para obtener los 30 gramos de hidróxido de sodio necesito 40 gramos de NaOH. Esto es lo que realmente se ha producido, esto es lo que realmente necesito. Por tanto, estos son reales. Pero como no todo va a reaccionar, necesito un poco más de NaOH desde el principio. Entonces, la misma fracción, 80 reales, son 100 teóricos, que son los que necesito para poder llegar a los 30 gramos de NaNO3. Haciendo la operación me sale 17,65 gramos de NaOH. En muchos casos os cuesta ver lo de teórico y real. Y entonces hay un pequeño truco para utilizar el rendimiento. Muy sencillo. Por eso he hecho estos dos ejemplos. Cuando el dato está en el primer miembro, 10 gramos, y la pregunta está en el segundo miembro, entonces el rendimiento se pone 90 con el 100 abajo. Se pone al derecho, por decirlo de alguna forma, porque vamos al derecho. Sin embargo, en el apartado B, el dato era los gramos de NaNO3 y la pregunta era los gramos de NaOH. Por tanto, el dato estaba aquí, la pregunta estaba aquí. En ese caso, hemos puesto al revés el rendimiento, con el 100 arriba. Esta pequeña regla puede ser interesante cuando no tengamos muy claro cómo poner el rendimiento, por no tener muy claro el concepto de teóricos y reales. Una vez que hemos visto cómo utilizar el rendimiento cuando me lo dan como dato, vamos a ver cómo calcular el rendimiento cuando esa es la pregunta. Dice, al reaccionar 20 gramos de hidróxido de sodio con ácido nítrico se producen 5,79 gramos de agua. Y la pregunta es, calcula el rendimiento de la reacción. Lo he hecho de dos formas, la línea roja y la línea negra. Vamos con cada una de ellas. Nosotros, como pregunta, nos preguntan el rendimiento. Por tanto, no sabemos el rendimiento, diremos pues que es un rendimiento del X%. Y haremos el ejercicio igual que aquí arriba.
pero en lugar de un 90 pondremos una X. Y en el segundo miembro, esto no tendremos que calcularlo, pues me lo da el enunciado. Así tendremos una ecuación donde X será la incógnita. Por tanto, cantidad conocida, 20 gramos de hidróxido de sodio, que con la masa molecular lo pasamos a moles. Una vez pasado a moles, cambiamos de sustancia. De moles de NaOH a moles de agua, que es mi dato. De nuevo, un mol de NaOH, un mol de agua. Mol de NaOH se simplifica y tenemos moles de agua. Paso 3, de moles a lo que me preguntan. Tenemos los gramos, pues paso de moles a gramos con la masa molecular del agua, que es de 18 gramos por mol. Si no hubiera rendimiento, habríamos terminado. Ahora el rendimiento. Como vamos, el dato está aquí y la pregunta está aquí, ponemos el 100 abajo, ponemos el porcentaje tal cual, X%. Y esto es igual y tenemos la cantidad de agua que no la hemos de calcular, sino que me la dan como dato. Entonces me queda la línea roja esta, es una ecuación sencilla de primer grado. Lo que hacemos es, olvidando la X, operar todo esto. Y el resultado lo pasamos dividiendo y nos da un rendimiento del 64,33%. Otra forma de hacerlo es suponer que no hay rendimiento. Por tanto, buscamos la cantidad de agua como si no hubiera rendimiento. Por tanto, a partir de 20 gramos de NaOH, primer paso, pasamos a moles con la masa molecular, de moles de NaOH a moles de agua, con los números del ajuste, un mol es un mol, y de moles de agua pasamos a gramos. Y calculamos y nos da 9 gramos de agua. Esos 9 gramos de agua sería si el rendimiento fuera del 100%. Obtendríamos 9, pero en realidad, según el enunciado, solo hemos obtenido 5,79. A partir de lo realmente obtenido y lo que hubiéramos obtenido si fuera del 100%, podemos hacer un porcentaje. El tanto por ciento sería 5,79 partido por 9 y todo multiplicado por 100 serían los gramos reales obtenidos y abajo los gramos teóricos, los que hubiéramos obtenido si el rendimiento fuera del 100%. Haciendo esta operación nos resulta un rendimiento del 64,33%. En este ejercicio de estequiometría vamos a introducir el concepto de reactivo limitante. ¿Qué es el reactivo limitante? Es el que primero se acaba. De forma que cuando uno de los dos reactivos se acaba, la reacción se detiene, pues el otro u otros reactivos no tienen con quién reaccionar. Por tanto, vamos a ver este ejercicio. Me dice que 30 gramos de zinc reaccionan con 200 mililitros de ácido clorhídrico 2,7 molar. Y me preguntan que calcule el volumen de hidrógeno que se desprende en condiciones normales. Por tanto, la pregunta sería el volumen de hidrógeno. ¿Cómo podemos saber nosotros cuando un problema de estequiometría es un problema de reactivo limitante? Es decir, ¿cómo podemos saber que lo primero que hay que hacer es averiguar el reactivo limitante? Obviamente puede ser que en el enunciado me pregunten el reactivo limitante y entonces ya me ponen sobre aviso, me dicen cuidado que este ejercicio es de reactivo limitante. Pero si no,
como es el caso de este ejercicio, ¿cómo lo sabemos? Fijaros, siempre que me den cantidades de dos reactivos y me pregunten una tercera cantidad, pensaré que es un ejercicio en el que hay que buscar el reactivo limitante. Siempre que me den, insisto, cantidades, el 2,7 molar es un dato del HCl, pero no es una cantidad. El 200 mililitros sí es una cantidad de disolución y los 30 gramos también. Por tanto, insisto, si me dan cantidades de dos reactivos y me preguntan una tercera cantidad, debo de averiguar cuál es el reactivo limitante. La pregunta es, ¿y cómo calculamos el reactivo limitante? Sabemos lo que es, sabemos cuándo hay que buscarlo, pero hay que saber también cómo hallarlo. Voy a explicar dos formas de hacerlo. La primera forma es coger cada cantidad, pasarla a moles y el resultado dividirlo por el coeficiente estequiométrico de cada uno. Por tanto, pasaré los gramos de zinc a moles y los dividiré por 1, o sea, no haré nada, y pasaré los mililitros de HCl a moles y el resultado lo dividiré por 2. Y entonces el menor de los resultados me dirá cuál es el reactivo limitante. Vamos allá. Los 30 gramos de zinc, ¿cómo se pasan a moles? De masa a moles con la masa atómica, que es 65,4 gramos por mol. Por tanto, gramos de zinc se simplifican y me quedan moles de zinc, 0,46 moles de zinc. Ahora voy al ácido clorhídrico. Tenemos 200 mililitros que pasamos a litros, poniendo los mililitros abajo. Recordad que 2,7 molar, ¿cómo se interpreta? Se interpreta diciendo que hay 2,7 moles de HCl por cada litro de disolución. Por tanto, en un litro de disolución hay 2,7 moles de HCl. Recordad, de moles a litros o de litros a moles. Cuando se trata de una disolución, utilizamos la molaridad. Nada de ley de los gases ni 22,4 litros. Eso solo para gases. En disoluciones, de moles a litros o de litros a moles, usamos la molaridad. Litros se van, por eso hemos puesto los litros abajo. Operando me da 0,54 moles de HCl. Pero hemos dicho que los moles de cada sustancia hay que dividirlos por su correspondiente factor estequiométrico. Por tanto, al dividir me queda 0,27. 0,46, 0,27, el 0,27 el más pequeño, por tanto, el reactivo limitante es el ácido clorhídrico. Otra forma de hacerlo es la siguiente. A partir de los 30 gramos de zinc, voy a calcular qué cantidad de ácido clorhídrico, de ácido clorhídrico necesito. Y la compararé con la que realmente tengo. Veamos y lo entenderemos. 30 gramos de zinc, pasamos los gramos a moles, primer paso de una estequiometría básica, pasar la cantidad conocida a moles. Segundo paso, cambio de sustancia. De moles de zinc pasamos a moles de HCl. Y como ya he dicho antes, usando la molaridad, 2,7 moles de HCl es 1 litro. Arriba la hemos puesto así, abajo la hemos puesto al revés. Facilísimo. Aquí había litros y los quería quitar. Ahora hay moles y los quiero quitar. Por tanto, moles de HCl, moles de HCl. Tenemos los litros, pero el dato lo tengo en mililitros. Por tanto, un simple cambio de unidad, de mililitro a litro, 1 litro son 1000 mililitros. Operando nos da 339,4
22,8 mililitros de ácido clorhídrico. Es decir, para que los 30 gramos de zinc reaccionen completamente, necesito esta cantidad de HCl y no la tengo, por tanto el zinc no reaccionará completamente. Es por tanto el reactivo en exceso y por tanto el limitante es el HCl. De otra forma, si esta cantidad es mayor, cuidado, es mayor que la que tengo, entonces el reactivo limitante es este. Si esta cantidad hubiera salido menor, el limitante sería el zinc. Pero la idea, insisto, es la siguiente. Para que los 30 gramos de zinc reaccionen completamente, necesito 339,8 mililitros de HCl. Y no los tengo. Por tanto, el zinc no reaccionará totalmente. Si no reacciona totalmente es porque sobrará zinc, que es el reactivo en exceso, luego el otro, el HCl, será el limitante. ¿Para qué quiero el reactivo limitante? Pues ahora todos los ejercicios, apartado A y B, se harán a partir del reactivo limitante. Tanto el cálculo de H2 como el cálculo de qué cantidad de reactivo sobra, que son las dos preguntas. Por tanto, los moles de HCl, que ya los tenemos, por tanto, la cantidad conocida, que es el HCl, ya la tenemos en moles, cambiamos de sustancia, 2 moles de HCl es 1 mol de hidrógeno. Por tanto, moles de HCl se simplifican. Y los moles de hidrógeno hay que pasarlo a litros estando en condiciones normales. Ahora sí, ahora tenemos un gas y por tanto 1 mol son 22,4 litros. Antes, para pasar de moles a litros, no teníamos un gas, teníamos una disolución y por eso hemos utilizado la molaridad. Ahora sí tenemos un gas, está en condiciones normales y debemos de saber que cuando un gas se encuentra en condiciones normales, o sea, una atmósfera y 0 grados centígrados, entonces 1 mol de gas ocupa 22,4 litros. Y ya tenemos pues los litros de hidrógeno. También me pregunta qué cantidad de reactivo sobra. Va a sobrar zinc, ya lo sabemos. ¿Qué hacemos? Pues con la cantidad conocida del reactivo limitante, que será HCl, que ya lo tenemos en moles, vamos a calcular cuántos gramos de zinc necesitamos. 0,54 moles, lo paso, ya lo tengo en moles, pues hay que cambiar de sustancia, de moles de HCl a moles de zinc, con los números del ajuste. 1 mol de zinc son 2 moles de HCl, y los moles de zinc, con la masa atómica del zinc, los pasamos a gramos. Operando tenemos 17,66 gramos de zinc. Pero ojo, estos gramos que hemos obtenido son los gramos de zinc que van a reaccionar con estos 200 mililitros de ácido clorhídrico. Estos son los que van a reaccionar. Y no me preguntan los que van a reaccionar. Me están preguntando los que van a sobrar. Evidentemente, sencillo. Los que tenía al principio, 30 gramos, menos los que han reaccionado, serán los que van a sobrar. Por tanto, sobrarán 12,34 gramos de zinc. Por tanto, no es lo mismo que me pregunten cuántos gramos reaccionan, este sería el resultado, que cuántos gramos de reactivo en exceso sobran, que tendríamos que hacer todavía esta resta. Y ya tenemos los gramos de zinc que sobran. Si queréis ver más vídeos acerca de este tema o sobre cualquier otro tema de matemáticas, física o química, visita el canal Academia Alcover, suscríbete de forma gratuita
o entra en la página academiaalcover.es.